Bien. ¿Cómo están? ¿Están para el parcial de recuperatorio de mañana? Algunos preparándose. Supongo que por eso hoy tenemos poquitos chicos. Eh, Bien, la glucólisis, entonces el tema de hoy, la glucólisis. ¿Qué podemos decir de la glucólisis? A ver, se da el nombre de glucólisis al proceso de degradación de los hidratos de carbono en el organismo. Una definición sencilla, clarita, ¿sí? También, sí, que la palabra glucólisis viene del griego, glikis dulce y lisis romper. Entonces, es un proceso de degradación. En el metabolismo aeróbico y anaeróbico van a ocurrir en diferentes etapas muy semejantes, ¿sí? Solamente la diferencia va a estar que a partir del ácido pirúvico en anaerobiosis se reduce a ácido láctico, o sea, a ácido alfa hidroxipropiónico, y en aerobiosis sufre la descarboxilación oxidativa, con lo cual va a pasar a formar parte de la acetilcoenzima, formar parte, sí, de la acetilcoenzima A, que es como ingresa al ciclo de Krebs. También, sí, puede ocurrir una fermentación alcohólica, el producto final es el alcohol etílico. Como decimos glucólisis, ¿sí? La molécula fundamental a partir de la cual se va a producir todo este proceso de degradación es la glucosa. Por tanto, la glucosa va a ocupar una posición central, ¿sí? En el metabolismo de plantas, animales y muchos microorganismos. En una célula sí se puede acumular grandes cantidades de glucosa. ¿Y cómo lo va a acumular? En forma de polímeros de elevado peso molecular, como son, por ejemplo, el almidón y el glucógeno, que son los grandes ejemplos que habíamos visto de moléculas, de macromoléculas de hidratos de carbono. Pero también esto, el hecho de que sean macromoléculas va a permitir que en el tiempo se mantenga una osmolaridad citosólica relativamente baja, ¿sí? Porque simplemente se van a ir agregando a una misma molécula, no es que van a agregarse en número de moléculas, sino que se agregan estos monosacáridos para dar lugar a una gran molécula. Por esto es que es importante esto en cuanto a la osmolaridad que se mantiene baja. También decimos que la glucosa, habíamos dicho que era combustible, o sea, era proveedor de energía, pero no es solo un combustible excelente, sino que también es un precursor, ¿sí? Es muy extremadamente versátil por el hecho de que puede ser capaz de suministrar una gran cantidad de intermediarios como son aminoácidos, eh, como son lípidos también, en la parte de glicerol de lípidos. Entonces, eh, estos intermediarios importantes para otras reacciones biosintéticas. O sea, es muy, muy importante la función de la glucosa y bueno, nosotros vamos a ver en esta etapa cómo se degrada la glucólisis para eh, continuar el proceso y suministrar energía, que es lo fundamental en este caso, eh, para otras reacciones biosintéticas. También, en cuanto a la glucólisis, hay ciertas enzimas, ¿sí? Producidas por las células, que son las que regulan el proceso de glucólisis, o sea, hay que tener en cuenta eso, las enzimas que van a intervenir, y en la glicólisis anaeróbica podemos considerar que a partir de una molécula de glucosa, la misma se va a transformar en 2 moléculas de ácido láctico, produciendo aproximadamente
unas 36 kilocalorías. Bien, entonces, dados así varios aspectos en cuanto a lo que es la glucosa y su importancia en esta etapa, en este proceso de degradación, vamos a ver si las fases de la glucosa. Esto depende de la bibliografía, ¿sí? También por ahí lo van a encontrar como glucólisis o como el ciclo de Embder-Mesherov, ¿sí? Y también van a encontrar diferentes formas de distribuir o de presentar en forma sistemática las diferentes etapas, ¿sí? En este caso, utilizando como bibliografía Niemeyer, hablamos de las fases de la glucólisis, dos fases, ¿sí? Fase preparatoria y fase de beneficio. Pero por ahí van a encontrar, ¿sí? Dividido en grandes etapas, por ejemplo, la transformación de la hexosa en dos moléculas de triosa, luego la oxidación mediante deshidrogenación de la triosa fosfato con participación de NAD en ácido difosfoglicérico, y luego la transformación del ácido difosfoglicérico en ácido pirúvico. Entonces, eh, depende de la bibliografía, ¿sí? Luego las etapas son las mismas, pero en forma general, depende de la bibliografía, la van a dividir, como en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una fase preparatoria y de una fase de beneficio. Aquí estaría resumido lo que vamos a ver en detalle hoy todo, parte por parte. Estaría resumido, ¿sí? Cómo a partir de una molécula de glucosa, ¿sí? En la fase preparatoria, que sería esta, pasa por diferentes estructuras, adición de grupos fosfatos, isomerización, ¿sí? Actividad de una aldolasa, ¿sí? Para ir ubicándonos, digamos, en el espacio y luego ir desglosando poco a poco esto, vamos a decir que en esta etapa de fase preparatoria, ¿sí? Hay una etapa de gasto de energía, ¿sí? O sea, va a necesitar la energía, ¿sí? Que va a ser suministrada por el ATP para que se produzca. O sea, esta es una fase en la cual va a necesitar energía para que se produzcan estas reacciones. Y por otro lado, en forma general, vamos a decir que la glucosa, que como sabemos es una molécula de 6 carbonos, va a pasar, ¿sí? A dos moléculas de 3 carbonos cada uno, ¿sí? Y en la fase beneficio, que es la fase en la cual ya no va a necesitar energía para que se produzca, sino que va a estar produciendo energía, ¿sí? O sea, va a liberar ATP, que va desde sí, el gliceraldehído 3-fosfato o sí, 3D-gliceraldehído, pero se lo llama gliceraldehído 3-fosfato, hasta la producción del piruvato, ¿sí? Entonces, vamos a ver en forma general, para luego ir viendo paso a paso, como para recordar, etapa preparatoria con gasto de energía, una molécula de 6 carbonos que pasa, ¿sí? A dos moléculas de cada una de 3 carbonos. Fase de beneficio, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a piruvato, ¿sí? Dentro de todas esas reacciones que se producen, hay una liberación de energía en forma de NAD reducido, de ATP, de dos moléculas de ATP, en realidad de 4, por el hecho de que son dos moléculas de 3-fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato. Bien, entonces ahí está bien demarcada las dos fases para que eh, sistemáticamente uno pueda recordar más. Vamos a ir desglosando cada una de estas fases. Entonces tenemos la fase preparatoria,
en la cual tenemos la fosforilación de glucosa, ¿sí? Y su conversión en gliceraldehído 3-fosfato, que es todo lo que habíamos dicho. La glucosa, vemos acá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso ya sabemos, ya tenemos claro. La primera reacción, ¿sí? La reacción en la cual la glucosa va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? 6-fosfato porque se va a adicionar este grupo fosfato en forma estérica al carbono número 6. ¿Quién va a dar este grupo fosfato? Sí, el ATP. El ATP es, como sabemos, el adenosintrifosfato, una molécula por excelencia dadora de energía. Entonces se produce esta fosforilación de la glucosa, ¿sí? Y vamos a ver si tenemos más adelante. Sí. Entonces, tenemos el pasaje de la glucosa a glucosa 6-fosfato, luego la glucosa 6-fosfato por una fosfoexosa isomerasa, la actividad de una enzima va a pasar a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Siempre en cada una de estas etapas va a ocurrir, ¿sí? Que para que se produzca eh, tiene que tener la actividad de una enzima. Entonces siempre, por ejemplo, para pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, está presente la exoquinasa. Para pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, tenemos una fosfoexosa isomerasa. Luego, con entrega de energía por parte del ATP, ¿sí? Que va a pasar a ADP, entrega energía para que la fructosa 6-fosfato pase a fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta una nomenclatura que ahora se utiliza, que es bisfosfato, ya no es difosfato o bifosfato, como se decía, sino que hace la aclaración para que se diferencie en el caso de esta, por ejemplo, que se adiciona a los grupos fosfato, ¿sí? En forma que se adiciona a la molécula de hidrato de carbono y no como en el caso del ATP, que ahí sí es adenosintrifosfato o bifosfato o difosfato, no bisfosfato, ¿sí? El adenosindifosfato, por ejemplo, es cuando se adicionan un fosfato, se va adicionando, como ustedes recuerdan, en el ATP, un fosfato se adiciona eh, por unión éster a otro fosfato, una cadena de 3 grupos fosfatos. En este caso no, son los grupos fosfatos que también por unión éster, pero se adicionan a los grupos oxidrilos de un carbono, entonces hablamos de bisfosfatos y son 2 grupos fosfatos, ¿sí? Bien, hecha esta aclaración porque por ahí van a encontrar bifosfato, difosfato, es la nomenclatura que quedó establecida como bisfosfato. Luego tenemos, ay, perdón, la fructosa 1,6-bisfosfato que se va a dividir, ¿sí? Por la actividad de la aldolasa. Se produce una rotura de esta molécula a este nivel, ¿sí? Si este fuese el carbono 1, 2, 3, ¿sí? Acá se produce la ruptura de este enlace, ¿sí? Y la rotura de este enlace carbono-carbono. Con lo cual se forma, bueno, ahí está clarito con los colores, se va a formar 2 moléculas de 3 carbonos. Entonces vemos que acá hay gasto de energía de un ATP, de otro ATP, son 2 ATP que se gastan. Son necesarias, o sea, aporte de energía para que se produzcan esas reacciones. También podemos apreciar claramente que estas reacciones son irreversibles, o sea, solamente en este sentido. Y cuando tenemos las 2 flechas
estas reacciones son reversibles. O sea, la adición de fosfato son irreversibles y las otras son reversibles. Bueno, entonces explicada un poquito en forma más detallada lo que es la fase preparatoria. Luego tenemos la fase de beneficios, ¿sí? Donde, si nosotros veíamos, acá tenemos tres moléculas, una de fosfato y otra de dihidroxiacetona. Para continuar, ¿sí? Con el metabolismo, solamente continúa la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Por cuanto la dihidroxiacetona fosfato es la que se va a transformar, ¿sí? En gliceraldehído 3-fosfato para continuar el metabolismo. Entonces, como que esta etapa de fase de beneficio se produciría dos veces con el gliceraldehído, ¿sí? 3-fosfato. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se adiciona fósforo inorgánico, libera NAR reducido y forma el 1,3-bisfosfoglicerato. ¿Ve? Acá de nuevo aparece el bisfosfoglicerato porque tiene dos grupos fosfato. Luego 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonilpiruvato y finalmente piruvato. ¿Sí? Todas estas reacciones, lo que tenemos que ver acá en forma general, ¿sí? Aquí todos estos son procesos de óxido-reducción. En esta parte de oxidación y fosforilación, que es la primera parte, es donde se adiciona el fósforo en forma de fósforo inorgánico y no de ATP. Perdón, claro, no de ATP. Y en la segunda etapa ya tenemos la liberación de energía, ¿sí? Entonces acá ya está la producción de energía, que es muy importante la producción de energía a partir de la glucólisis. Entonces acá se produce, ¿sí? Una molécula de ADP pasa a ATP, o sea, la energía producida en esta reacción que se libera, estas son reacciones acopladas, al pasar el 1,3-bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, el ADP, con esa energía que libera esa reacción, el ADP, ¿sí? Se une a un grupo fosfato y forma el ATP, y ahí queda la energía acumulada. Entonces, aquí hay una formación de un ATP. Aquí hay en esta otra etapa de fosfonilpiruvato a piruvato, hay otra molécula, formación de otra molécula de ATP, pero por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Como son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que dijimos que se formaban, por eso es que dice que se forman dos moléculas de ATP y dos moléculas de ATP. En total serían en la glicólisis 4 moléculas de ATP que se formarían, o sea que en las cuales se va a acumular energía, pero ¿sí? Hay que restar estas dos que se gastaban en la primera etapa. Por lo tanto, al final, ¿sí? Va a ser dos moléculas de ATP lo que se va a producir. Bueno, entonces esta es fase beneficio, por eso es que esta es fase beneficio, entonces esta sería una fase preparatoria y esta sería una fase beneficio, a grandes rasgos. Bien, hasta ahí más o menos en forma general, para recordar glucólisis. Y ahora sí, vamos con un poquito más de detalle, ¿sí? Aquí tenemos tres posibles destinos catabólicos del piruvato producido en la glucólisis. Bien, habíamos llegado al final, ¿sí? La obtención de piruvato y decíamos que la glucólisis o el ciclo de Embder-Mecherov llegaba hasta la producción de lactato. Entonces, pero luego se descubrió, sí, que el piruvato tiene otros destinos, se determinó. Entonces, decíamos que la glucólisis, a través de 10 reacciones sucesivas, va a pasar a formar dos moléculas de piruvato. Ese piruvato, sí, depende, como explicábamos a un comienzo, y acá está más gráfico y como para no olvidarse, ¿sí? Eh, el piruvato tiene varios destinos. Los principales serían estos, ¿sí? En condiciones de anaerobiosis, el piruvato, ¿sí? Va a pasar a lactato, ¿sí? Este lactato
a través de una deshidrogenación de un proceso de oxidorreducción, va a pasar de piruvato a lactato. Y el lactato es lo que, este producto es lo que es el que se acumula en el músculo, ¿sí? Y que es el responsable, ¿sí? De cuando se producen las contracciones, o sea, una intensidad muy alta de ejercicio, se acumula este ácido láctico y es lo que produce luego el dolor en los músculos, ¿sí? Entonces es importante esta producción de ácido láctico porque es el que suministra la energía necesaria para que se realice esa contracción muscular. Sobre todo cuando es vigorosa, se acumula mucho en músculo y entonces produce dolor. También, sí, se encuentra en eritrocitos y algunas células también y en microorganismos. Otro destino del piruvato, sí, en condiciones de anaerobiosis, o sea, en condiciones de poca, o sea, hipóxicas, que quiere decir con poco oxígeno presente, es la formación de etanol y dióxido de carbono. O sea, hay una descarboxilación y va a formar etanol. Hay una fermentación y este es el ejemplo de la levadura. Sí, que eso fueron eh, los primeros descubrimientos, indicios, fueron hechos a través de esta fermentación de la levadura. O sea, los primeros descubrimientos de que se creía que la glucosa, o sea, el azúcar, eh, pasaba a producir alcohol y dióxido de carbono. Estos primeros descubrimientos se hicieron y se trabajó mucho con levadura, ¿sí? Por ahí está Otto Warburg, M. de Meyerhoff, que es el responsable también de este ciclo, entre otros, que podemos citar aquí, ¿sí? Entonces, aquí el producto final, digamos, va a ser el etanol. Por eso es una fermentación de etanol, se conoce como fermentación la producción de etanol, ¿sí? Eh, y luego está otro destino del piruvato que sería en condiciones aeróbicas. Aquí también hay una descarboxilación oxidativa por cuanto se pierden moléculas de dióxido para dar lugar a la formación de un grupo acetilo que se une a la coenzima A y forma lo que conocemos como acetilcoenzima A. Esto es fundamental, este acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque el acetilcoenzima A es el que va a ingresar en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también en relación con la cadena respiratoria que habíamos visto, ¿sí? Va a dar lugar a la formación de dióxido de carbono y agua. Y esto ocurre en células animales, vegetales y también microorganismos. O sea, es fundamental, ¿sí? Porque hace a la respiración y utilización de la energía producida por la glucosa. Porque esta es la degradación total, o sea, de glucosa a dióxido de carbono y agua. Entonces, es lo que nosotros aquí vamos a ver es esto, ¿sí? Vamos a ver en detalle. Ya vimos la última etapa que era cadena respiratoria, ¿se acuerdan con la producción de agua? Bien, vamos a ver cómo tenemos el ácido cítrico en el ácido cítrico, en el ciclo del ácido cítrico, perdón, o ciclo de Krebs, en el cual se va a producir la liberación de dióxido. Eh, Entonces vemos eso, ¿sí? En forma general, la glucosa, molécula de 6 átomos de carbono, como finalmente termina degradada en moléculas de dióxido de carbono. Creo que hasta ahí está el esquema general, ¿sí? Esto no quita que hay otras rutas eh, que puede seguir el piruvato, pero estas son las más importantes, las que vamos a ver nosotros. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Ay, el tema es que yo no puedo ver si hay preguntas o no. Ahora sí. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, ok, sí. No hay más, no hay preguntas.
Bien, entonces seguimos. Entonces hasta aquí ya estamos presentando en forma general todo lo que vamos a ver como para luego no perdernos en todos los detalles que vienen de la glucólisis, porque ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La glucólisis, degradación de glucólisis y de 10 reacciones sucesivas en esta etapa, de glucosa a piruvato. Y decíamos que la primera etapa, ¿sí?, que es la de activación de la glucosa, que generalmente se dice activación de la glucosa, es cuando la glucosa, o sea, la alfa de glucopiranosa, por una fosforilación de la glucosa y por la actividad de la exoquinasa, ¿sí?, esta enzima. Entonces siempre vamos a ver, para recordar, ¿sí?, por ahí, esta molécula, la glucosa, que pasa a glucosa 6-fosfato. ¿Cómo? Por la actividad de qué? De enzimas. Esas enzimas tienen a su vez coenzimas, hay reacciones acopladas, hay grupos metales como por ejemplo el magnesio, que es muy importante en estas reacciones. Sí. ¿Cuáles son? Siempre en cada etapa va a haber una enzima. Y a veces una coenzima y a veces no, ¿sí? Otros más que van a ayudar a que se produzcan estas reacciones. Entonces, porque sabemos que todo esto se tiene que dar a una temperatura de 36 grados y a un pH de 7,35 y 7,45. O sea, que esta reacción puede ser posible, sí, pero en condiciones, siempre estamos nosotros hablando de condiciones de estándar modificado, ¿sí? En esas condiciones. Entonces, por lo tanto, es necesaria la presencia de estas enzimas. Entonces decíamos que acá hay una fosforilación de la glucosa con un delta de G negativo, ¿sí? O sea que es una reacción, ¿sí?, que va a liberar energía, con energía libre, bien, es libre estándar modificada de menos 16. Como es una fosforilación, vemos que el quedador del grupo fosfato que se va a unir en el carbono número 6 es el ATP. El ATP que pasa a ADP, ¿sí?, con la actividad de una exoquinasa, esta enzima acompañada de el magnesio, ¿sí? Entonces, esa es la primera etapa en la cual la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato. Y para recordar, y por ahí para que no se hagan lío, quinasa, ¿sí? Siempre que haya una transferencia del grupo fosfato, vamos a estar hablando de quinasa. Las quinasas son dentro del grupo de las enzimas que vimos, un subgrupo de las transferasas, o sea, son las que transfieren grupos de una molécula a otra. Entonces, por eso acá tenemos exoquinasa, va a estar transfiriendo un grupo fosfato a la otra molécula, ¿sí? Y lo hace en presencia de magnesio y se pasa a la forma activa. Hasta ahí vamos. A ver. ¿Sí? Esta glucosa puede venir, ¿sí?, de una glucosa libre, que es como el intestino delgado lo absorbe, ¿sí? O puede venir de la degradación de un glucógeno. Si viene de la degradación del glucógeno, previo a la formación de la glucosa 6-fosfato, que es donde se estaría desencadenando esta glucólisis, hay una formación desde el glucógeno a glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y es a nivel hepático y se da por acción de las fosforilasas, dando lugar a la formación de glucosa 1-fosfato, y por acción o por presencia de una glucosa isomerasa se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esa sería otra vía que ustedes van a ver luego en el mapa metabólico bien clarito, o sea, de glucógeno pasa a glucosa 1-fosfato y luego por una isomerasa a glucosa 6-fosfato. Bien, este es el primer paso y esta es la primera enzima. Luego tenemos
Veíamos la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y aquí sí, la glucosa, al ser un isómero, ¿sí? Vamos a llamarlo, digamos, el nombre de la enzima siempre está en relación con el sustrato, con la actividad y con la terminación asa. Entonces, para recordar, es una fosfohexosa, ¿sí? Está actuando, ¿sí? Fosfohexosa sobre una hexosa isomerasa. También por ahí la van a encontrar como fosfoglucoisomerasa. Fosfoglucosa isomerasa, ¿sí? También se puede encontrar con ese nombre. También en presencia de magnesio, pero esta reacción puede ser reversible, ¿sí? En ambos sentidos. Esto es importante recordar porque cuando veamos gluconeogénesis vamos a ver que estas enzimas que se dan en la glucólisis, cuando la reacción es reversible, son las mismas enzimas para el sentido contrario, o sea, la formación de la glucosa. Glucosa 6-fosfato, o sea, tiene el grupo fosfato unido al carbono número 6. ¿Qué pasa a fructosa 6-fosfato? Fructosa 6-fosfato, o sea, sigue teniendo la molécula 6 carbonos, sí, pero acuérdense que este es un pirano y este es un furano. Esta reacción es necesaria para, o sea, está condicionando esta segunda reacción a la última reacción de esta etapa de preparación. ¿Sí? Aquí está un poquito más en detalle cómo a partir de la glucosa 6-fosfato se pasa a fructosa 6-fosfato, cómo es la actividad de la enzima, cómo hay primero una apertura de anillo, o sea, se rompe este enlace. Tenemos aquí a la glucosa en forma lineal y todo esto que vamos a ver en estos esquemas está haciendo referencia a una gran proteína que es la enzima. En este caso, la fosfohexosa isomerasa, ¿sí? Que a través de uno de sus aminoácidos, que va a actuar como base, va a recibir este protón, o sea, va a captar el protón y va a conducir a la formación de este, que es un cis-enodiol. Además, se va a adicionar un protón, o sea, va a haber una reducción, se adiciona un protón acá en el oxígeno y luego hay una catálisis ácida, o sea, se libera nuevamente un protón para dar lugar a esta forma ceto. Y entonces, como ya tenemos la forma ceto en el carbono número 2, sabemos que esto se puede ciclar dando lugar a la formación de la fructosa. O sea, lo que hace es pasar de formaldehído, ¿sí?, a forma ceto en síntesis. A través de que aquí va a haber un intermediario que es un cis-enediol. Vieron acá un doble enlace carbono-carbono, entonces tenemos un intermedio que es un cis-enediol, y luego vamos a ver que acá tenemos una cetosa, ¿sí? Que era digamos que la actividad ahí se cumple, la enzima vuelve, ¿sí?, a liberar el protón, con lo cual queda como estaba la enzima, como siempre, la enzima, ustedes vean que la enzima siempre como está al inicio, tiene que quedar al final. La enzima no se puede alterar, solo actúa para que se produzca la reacción y luego queda tal cual estaba al comienzo, ¿sí? Entonces pasa de una forma aldehído a una forma ceto, con lo cual al ciclarse da lugar a la formación de la fructosa 6-fosfato, que sería el pasaje este que está acá directamente explicado. Entonces esta sería, acá estaría graficado solo un pedacito de la fosfoisomerasa que me está indicando que va a actuar como base ese sitio activo. Entonces tenemos luego el otro paso siguiente, la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bis. Acá me falta la
Fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Me faltó la S acá. Bisfosfato como está acá, correctamente escrito. Bien, entonces, para recordar, ¿sí? Como va a haber un dador de ATP, va a pasar esta fructosa que tenía un grupo fosfato en el carbono número 6, ahora se va a formar una unión éster a nivel del carbono 1 y se va a adicionar un grupo fosfato. Entonces, ¿sí? Vamos a estar pensando en una enzima que está transfiriendo un grupo fosfato. Entonces, por lo tanto, es una quinasa, ¿sí? ¿Sobre qué va a actuar esa quinasa? Sobre, ¿sí? Una fructosa, estamos viendo, ¿sí? Y va a llevar un grupo fosfato. Entonces decimos fosfo, fosfo, fructo, quinasa, ¿sí? Fosfo, fructo y quinasa porque decimos que las quinasas son enzimas que transfieren grupos fosfato. Fosfofructoquinasa 1 en este caso, porque hay otro grupo de fosfofructoquinasa, pero en este caso va a ser el grupo 1, que va a transferir, ¿sí? Por una reacción acoplada y siempre en presencia de magnesio, el grupo fosfato del ATP al carbono número 1 que se une mediante unión éster. Y el ATP pasa a ADP, ¿sí? Por eso aquí hay otro gasto, el otro gasto del otro ATP. Y forma la fructosa 1,6-bisfosfato, que también ¿sí? Da una variación de energía libre negativa, o sea, se va a producir en este sentido. Y también estamos viendo que solamente se produce en este sentido. La fosfofructoquinasa 1 no actúa en el otro sentido, o sea, en el sentido de ADP-ADP y de fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6. Bien, entonces ya estamos ahora en la otra etapa, que es la rotura de la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y en este paso, ¿sí? Es importante, lo que decíamos, ¿sí? Es importante la digamos, lo que se había, la reacción para la formación de fructosa en el paso número 2, porque aquí vemos la explicación de cómo se forman estas dos moléculas, que si hubiese sido una glucosa esto no hubiese sido posible, por lo tanto decíamos que era muy importante la formación de la fructosa, pasaje de glucosa a fructosa. En este caso, si se produce la rotura a este nivel y a este nivel de enlace, carbono-oxígeno y carbono-carbono, por una aldolasa, ¿sí? La enzima aldolasa es la que actúa aquí y va a dar lugar a la formación de dos moléculas de 3 carbonos. Entonces tenemos acá, si nosotros contamos, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, que sería esta parte que va a dar lugar a la dihidroxiacetona. Y la otra parte, 4, 5 y 6, 4, 5 y 6 es el gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato es el que va a continuar, como sabemos. Aquí hay una variación de energía libre positiva, ¿sí? O sea que no es espontáneo. Por eso es que actúa la aldolasa, es importante la actividad de la aldolasa. Y acá está en detalle, ¿sí? Aquí vemos cómo actúa esa enzima y siempre que les decía, gráficos muestran cómo todo esto y alrededor sí va a estar toda una enzima y este va a ser el sitio activo en el cual es importante la actividad, por ejemplo, en este caso de la lisina. Nosotros sabemos que una enzima está constituida por proteína, que es una proteína, y dentro de lo que es una proteína tenemos la lisina como un aminoácido en esa larga cadena. Hay otros aminoácidos con otras cargas negativas y que están actuando como bases, ¿sí? O como dadores de protones, depende. En este caso, la lisina va a atacar al grupo carbonilo de este sustrato. Se llama sustrato en este caso a la molécula de fructosa. Acá la vemos en forma lineal, ¿sí? O sea que se rompió acá la molécula, ¿sí? Entonces ya queda en forma lineal.
todo esto, como dice acá, es la aldolasa. Entonces aquí se va a formar, ¿sí?, una base de Schiff, porque tenemos que el grupo amino de la lisina se va a unir el nitrógeno mediante enlace, doble enlace al carbono, número 2, ¿sí?, donde está la forma ceto, ¿sí? Y a su vez, ¿sí?, este protón de este otro aminoácido se va a unir a este oxidrilo, ¿sí? Que con otro protón del medio, que es este que se adiciona aquí, va a formar una molécula de agua y se va a liberar como una molécula de agua. Al formarse acá una base de Schiff protonada, todo esto se transforma, ocurre una serie de eh, translocación de electrones y se produce la rotura del enlace carbono-carbono a este nivel. Al producirse esa rotura de ese enlace a este nivel, vemos que toda esta molécula es esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato, porque aquí, ¿sí?, esta base se va a unir a este protón, con lo cual este oxígeno va a formar un doble enlace acá y se va a liberar este protón. Entonces se va a formar acá el grupo aldehído y lo demás queda como está. Entonces acá se produce el gliceraldehído 3-fosfato. Se rompe a este nivel la molécula y forma el gliceraldehído 3-fosfato. Va a seguir la actividad de la lisina, se va a romper esa base de Schiff, ¿sí? Se va a hidrolizar. Es inversa la formación de la base de Schiff, o sea, se va a producir la reacción en forma inversa a la que se producía acá y se va a liberar, ¿sí? La importancia de acá es que este carbono, acá nuevamente se va a adicionar agua, este carbono va a reaccionar con el oxígeno del agua y, ¿sí?, va a formar la forma ceto, que es la dihidroxiacetona fosfato. Todo este intercambio, ustedes verán que al final la enzima tiene que quedar como estaba al comienzo. Grupo lisina con su carga negativa en su grupo amino, lo cual le permite actuar como base, ¿sí? Un grupo ácido dador de protones y dos grupos básicos que intervinieron en toda la translocación de electrones y rotura de enlaces. ¿Sí? Todo eso como muy detallado y más todavía existe, pero bueno, hasta ahí nomás llegamos para ver que se ha producido, ¿sí?, la rotura de los enlaces y la formación del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona. Entonces tenemos que el gliceraldehído 3-fosfato se forma a partir de los carbonos 4, 5 y 6 y la dihidroxiacetona se forma a partir de los carbonos 1, 2 y 3, que serían estos. Esta es la etapa, bueno, entonces ya teníamos las dos triosas, que es la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí?, que veíamos acá a través de la aldolasa, que es la enzima importante acá, es una aldolasa, y el gliceraldehído 3-fosfato. Esas dos moléculas se formaron y para continuar, ¿sí?, la glucólisis, el compuesto que continúa es gliceraldehído 3-fosfato, por cuanto la dihidroxiacetona fosfato debe pasar a gliceraldehído 3-fosfato para continuar la glucólisis. Por eso es que después se habla de 3 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta es una interconversión, o sea que a través de la actividad de la triosa fosfato isomerasa, la dihidroxiacetona pasa a gliceraldehído 3-fosfato.
Acá hay una isomerización. Necesita energía para que se produzca. No tiene variación de energía libre negativa, es positiva, pero es muy poco. En general, esta reacción continúa en este sentido porque el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a través de todo lo que sigue a piruvato y esa cadena es como que continúa. Entonces, la concentración de esta va a bajar y eso va a hacer que se dé en este sentido. Bien, entonces hasta ahí hemos visto lo que es lo que habíamos visto en la primera parte, es la fase preparatoria, ¿sí? Ahí en detalle, todo esto de la fase preparatoria, hasta la formación de gliceraldehído 3, de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Lo que continúa dijimos que era la fase de beneficio, ¿sí? Con la etapa 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo estamos con la hora? Bien, hasta ahí llegamos a la mitad, hacemos un descanso, seguimos en 5 minutos. ¿Les parece? Sí, habíamos visto la interconversión, justo cuando entramos ahí, hacemos un descanso, vamos a tomar algo y nos juntamos en un ratito. 5 minutos. 10 y 5 estamos comenzando.